El libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Señor, damos gracias, te bendecimos en esta noche. Te reconocemos a ti, Padre eterno. Damos honor y gloria a tu santo nombre. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente ante tu trono. Padre, te pedimos que tú nos ministres, nos instruyas, traigas tu luz y verdad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice acá en la palabra de Dios para todos: la mano del Señor tejió todos mis pecados y los convirtió en un yugo. Ese yugo fue colocado en mi cuello y se llevó toda mi fuerza. El Señor me puso bajo el dominio de gente más fuerte que yo. Aquí encontramos esta expresión de lamento en el libro, pues precisamente que lleva ese nombre, Lamentaciones. Cuando uno se detiene a estudiar este libro, pues hay varios detalles curiosos e interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es que la palabra hebrea para lo que más adelante se traduciría como lamentaciones es la palabra como, ¿sí? Y pues en el idioma original el libro no se llama como lo vemos aquí, es decir, Lamentaciones, sino precisamente con esa palabra como, porque así es como inicia el libro en general. Y usted puede notarlo, se regresa unos cuantos versos al inicio y se va a dar cuenta que el primer versículo del primer capítulo dice cómo, pero en una sensación de pregunta, o sea, sugiriendo llamémosle así, una situación sorpresiva, también sugiriendo una situación de lamento en el que el alma de la persona que la expresa como que si exigiera una explicación, diciendo cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Entonces, esa palabra cómo, pues, si hubiese sido de alguna manera transliterada, debería ser el mismo título del libro de Lamentaciones, pero no hace falta, es decir, los traductores, en este caso, la Biblia pues, que más usamos, que probablemente es la más fiable, es la Reina Valera, pues vieron que sí se podía poner ese título de Lamentaciones porque precisamente todo el libro ronda alrededor de ese tema, ¿sí? Pero para nosotros puede ser algo interesante porque expresa esa situación de ver cómo algo pierde sus condiciones, ¿sí? Y que le genere una frustración tremenda en este caso el profeta Jeremías, que es quien compone este libro, o en algún momento cuando nosotros, por ejemplo, vemos alguna calamidad, alguna situación, que puede estar en nuestra boca esa palabra cómo, pero ¿cómo ocurrió? Estas cosas terribles, por ejemplo, feas que uno escucha, que pueden estar dándose en un lugar, en otro lugar, ¿cómo? ¿Sí? Es una expresión que, insisto, pide una explicación, pero pues se quedará sin ella en muchos de los casos, porque no tiene la respuesta de quien, el único que puede darla, que es el Señor. En este caso, el libro de Lamentaciones sí que da respuestas al por qué y al cómo ocurrieron las cosas, y al cómo es que un propósito de Dios se degrada en ese nivel, y una condición tan honrosa como pueblo de Dios que tenía en este caso Judá, Jerusalén y por otro lado Israel, también llega a esa situación, ¿sí? Siempre hay
una forma en que se dan las cosas, ¿no? A veces uno puede ser tomado por un poco severo o inmisericordia cuando uno dice que en este mundo es raro ver que realmente haya una persona que vive una circunstancia que no haya provocado. Y entonces yo suelo decir, por ejemplo, a veces, ¿no? Le digo a mis hijos, le digo que hay gente desafortunada, ¿sí? Pero también hay mucha, y es la mayoría, que ha tomado malas decisiones. Por ejemplo, el cómo se llega a un estado, por ejemplo, de calle, o de mendicidad, o de soledad, o de desempleo, ¿sí? Obvio, entendemos que hay unas situaciones en las que, por ejemplo, no se pueden atribuir al artificio humano propio de quien lo sufre, ¿sí? Situaciones desafortunadas. Muy pocas veces eso es así, ¿sí? Situaciones en las que casi no hubo opción o algo así, pero en general casi todas las situaciones humanas desafortunadas sí tienen un cómo, un por qué, podemos decirlo, ¿sí? Cómo comenzó un camino, por ejemplo, de vicio, cómo comenzó un camino de soledad, cómo comenzó un camino de violencia. Y de hecho, por eso es que las biografías, cuando son certeras y pues fieles a la verdad, le ayudan a uno a entender, ¿sí? Muchas cosas. Uno, por ejemplo, incluso el éxito de ciertas personas, uno lo puede entender mejor cuando ve toda su vida o cuando ve algunos aspectos importantes de la vida, porque el éxito rara vez se da de la noche a la mañana, sino que es algo, digamos, progresivo, es algo que se da poco a poco. Y lo mismo acontece con las situaciones desafortunadas. O sea, vemos, por ejemplo, gente que sufre situaciones y la verdad es que por duro que parezca, porque aún quien lo ha dicho, yo por ejemplo lo he dicho, que en este mundo no hay pobrecitos, aún así es duro de asimilar, pues es por las decisiones. En ciertos ambientes, por ejemplo como en el que vivimos nosotros, las decisiones pueden hacer una diferencia tremenda, ¿sí? Pocos serían los casos políticos, sociales, digamos, llamémosle sí, podemos decir hasta ahí, en los que la gente es inerte frente a su contexto, por ejemplo, o no puede hacer mucho, o sus decisiones poco llegan a importar porque les es impuesto todo, por ejemplo, ¿no? Es interesante, pero son muy pocas. Por ejemplo, ¿no? Hablemos un momento de José, que sus hermanos lo cogen porque le tienen envidia y porque también él parece ser un poco, luce así, ¿no? Como un poco fastidioso a sus oídos porque él hablaba de sus sueños y todo eso, y lo toman y lo echan en un pozo y luego lo venden a una caravana de mercaderes ismaelitas, y a partir de ahí parece que a José le va a acontecer todo por fuera de su control, ¿sí? Parece, uno ve eso, ¿no? Pero mire que José decide sobre las situaciones, ahí donde le tocó. En la administración, por ejemplo, de la casa de Potifar y como siervo de Potifar, parece que se ganó el favor de él por su excelencia. Decisiones, ¿no? Luego entonces, otra injusticia sobre su vida, lo acusan de haber querido quizá acceder a la mujer de Potifar y va a la cárcel, otra injusticia, ¿sí? Y dentro de la cárcel sus decisiones lo llevaron a posicionarse como una persona importante dentro de la prisión, a tal punto que era como una suerte de administrador de la prisión. Sí, y le pasaban cosas terribles, o sea, injusticias, cosas durísimas, donde no se reconocía su valía, por ejemplo, personal, donde pareciera Dios no estar cerca de él, sino todo lo contrario, lejano. Y era una persona, por ejemplo, que pertenecía a un linaje compacto, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Y cualquiera diría, no, pero ¿dónde está? Pues luego viene un par de personajes, el copero y el panadero, y él les dice, cuando estas cosas pasen, lo que te estoy interpretando de los sueños, le dijo a uno de ellos, acuérdate de mí y coméntale a
a Faraón sobre mí, ¿sí? Y el otro se va y se olvida, ¿sí? Eso es como cuando usted de pronto se topa con alguien y le dice, tenme en cuenta, estoy buscando trabajo, estoy desempleado. Cosas mucho menores, ¿no? O sea, digamos en dificultad a lo que José vivió, pero no por ello, digamos, insignificantes. Cosas que nos generan sentido de urgencia, de preocupación y todo eso. Usted le dice, sugiérele que me tenga en cuenta, vas y dejas tus hojas de vida en los diferentes lugares y a veces, si somos francos, ¿sí? Ignoran tu perfil, ¿sí? Y otros se olvidan, ¿sí? A veces, mire qué duro esto que voy a decir, ¿no? A veces nuestro perfil no sobresale porque sencillamente no es el mejor. Hay gente mucho mejor que nosotros en algún área, ¿sí? Llamémosle, por ejemplo, si yo soy barbero, póngase ese ejemplo, ¿no? Yo me quedo con el que a mí me guste, no con el que, sí, o sea, con el que primero me tope por ahí, ¿sí? Y si yo pensara en reclutar perfiles para ese fin y se me llena mi escritorio de hojas de vida, muy seguramente muchas de ellas ignoraría por el tipo de trabajo que hacen. Así es en todo, ¿sí? Entonces a veces la gente dice, no, es que este mundo es muy duro. Sí, obvio, o sea, es duro, tiene sus características por el mismo hecho pues, de que estamos en un mundo caído, competitivo, desleal, peligroso, que nos toma ventaja muchas veces y todo eso sí, pero también hay veces que las situaciones son justas sobre lo que le acontece a uno. En el caso de José no era así, es decir, en el caso de José, él le dijo, recuérdale, háblale a Faraón de mi caso, yo no, pues, él ¿qué sentía? Que no merecía estar ahí en la prisión, y los años pasaban y con ello, digamos, la posibilidad de una vida que él soñó, porque nosotros todos tenemos una vida, digamos, que nos parece aprovechable, deliciosa, buena, ¿sí? Y a veces se va pasando, se pasa, o sea, sí. Sí, ¿qué tal si fuéramos privados, por ejemplo, de poder realizar nuestros planes, ¿no? Que es precisamente lo que le pasó a José, que fue como que si de golpe se interrumpiera toda posibilidad que él tuviera de armar su vida, de construirla, ¿sí? De ponerla en pie, digámoslo así. Algo parecido les acontece a los secuestrados en algún momento, ¿cierto? Tienen su trayectoria, tienen sus planes, bueno, ignoran quizá una amenaza por ahí, son blanco de algún grupo terrorista, los cogen y los tienen secuestrados un buen tiempo. Por ejemplo, las guerrillas de nuestro país, eso privaron a la gente a veces de sus mejores años, ¿sí? Otro le puede pasar, por ejemplo, y han habido casos, que por alguna situación muy anormal resulta que es señalado de que cometió un delito y en realidad no lo hizo. Eso es casi de película, ¿no? Muy raro a veces se da, pero se da. Y pasa, diga usted, 20, 30 años, sobre todo pasa en esos países de penas largas, luchando por su libertad, luchando por su inocencia hasta que logra demostrarla, pero cuando pasó ya se le pasaron 30 años, 40 años. Sí, duro, ¿estamos de acuerdo? Durísimo. Vuelvo y repito, nada de eso parece ser algo que en nuestro grupo, por ejemplo, se haya dado, ¿sí? En el caso de José se le olvidaron, ¿sí? Y ahí, si él se hubiera enterado de eso, hubiera dicho, qué desastre, o sea, ¿cómo es posible que tanta situación se me ponga en contra a mí? ¿Sí? O sea, mis decisiones no me han llevado a eso. Hay veces, mis hermanos, y esto se los digo como pastor en un sentido muy honesto, uno tiene que reconocer que sus decisiones lo han puesto donde lo han puesto, en cualquier situación, ¿sí? Y eso es muy sano, empezar por allí. Porque de hecho, eso es lo que el libro sugiere, es decir, ¿cómo? Cualquiera dice, no, pobre pueblo de Judá, pobre pueblo de Jerusalén. Eso es lo primero, ¿sí? Tantas cosas terribles que está viviendo, porque ese sitio y esa aniquilación que se produjo en aquellos días por mano de Nabucodonosor y sus generales, eso no hay obra cinematográfica que le pueda hacer justicia, realmente, ¿sí? Entonces cualquiera dice, no, ¿cómo? Bueno, pues si hay un cómo, ¿sí?
Hay un cómo cuando, por ejemplo, un rey de nombre Joacim quema el mensaje que Dios le dio a través de Jeremías, en la fase inicial del ministerio de Jeremías. Ahí empieza, todos son decisiones, ¿estamos de acuerdo? Al final, uno tiene que pasar por esa honestidad personal de decir, estoy aquí por mis decisiones, ¿sí? Estoy aquí porque no tomé en cuenta esta oportunidad, ¿sí? Porque pensé que no debía prepararme, ¿sí? Porque pensé que esta situación no se me iba a presentar. Por ejemplo, eso es muy común, ¿no? Eso le pasa mucho a los jovencitos y a los niños, a los que estudian en el colegio y más adelante en la universidad. Dicen, no, es que esto no se me va a presentar. No, sí se te puede presentar, ¿sí? Cosas, aspectos del área de tu conocimiento, si es que lo tienes, que se te puede presentar y que puede hacer la diferencia. Y de pronto hay uno que es como más precavido, más aplicado, más juicioso y todo eso. Y pues se equipa mejor para las realidades y va y se ubica mejor, le va mejor. ¿Estamos de acuerdo? Eso, pues a mí, honestamente, me hubiera gustado que me lo insistan más, ¿sí? Con todo, creo que lo que me insistieron fue suficiente para que yo tomara unas decisiones, pues que hoy me tienen a mí en una situación, y se los digo sanamente, mire, estoy con toda la tranquilidad del caso, ¿sí? Que son favorables, bendito sea el Señor, ¿estamos de acuerdo? Bendito sea el Señor, por eso. Pero no todo es porque simplemente la voluntad de Dios en su benevolencia se ha impuesto sobre mí, no. Yo tuve que decidir, por ejemplo, en algún momento si iba a dejarme enganchar por aquella mujer, por ejemplo, o una noviecita o de mi gusto, pero que fuera impía, por ejemplo, ¿sí? Tuve que decidirlo. En algún momento tuve que decidir si iba a dejar la universidad o no, o si iba a dejarme vencer por la vagancia y no terminar a tiempo mi carrera, o en algún momento tuve que decidir si le iba a hacer caso al llamado ministerial o no, si iba a vivir con esta carga del aprendizaje en esta área ministerial, porque hubieron muchos momentos, y aquí se los comento como anécdota, en los que esto se sintió como una suerte de un emprendimiento, ¿sí? En el que yo sentía que no tenía lo necesario. La diestra de Jehová me sostuvo, sí, pero aún ahí tuve que tomar una decisión. Y parte de ello fue aceptar unos resultados en su momento, ¿sí? Aceptar unas condiciones. Pero bueno, mi ejemplo seguramente no es el más útil para todos. El más útil para todos será el de la Escritura. Incluso para mí también lo fue, lo ha sido, lo sigue siendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero la gente dice, ¿cómo? No, pues si hay un cómo. Todo comenzó, por ejemplo, con una desobediencia a tu papá o tu mamá, ¿sí? Todo comenzó porque pensaste que la vida la podías tomar a la ligera en la inmadurez. Por eso es que cuando uno es joven, uno está en donde más riesgo está, porque uno piensa que todo es fácil, que se compra fácil, que se tiene fácil, que tener casa es fácil, que conseguir y que un hogar perdure es fácil y todo es fácil y pareces tú tener más que sobradas condiciones para lograr todo, porque tú eres el popular de tu curso, el popular de tu salón, el popular de tus amigos, porque tú eres ocurrente con tus comentarios, porque tú eres así, bueno, todo eso. O porque tú juzgas, por ejemplo, que tus papás tengan un estilo de vida y tú en tu mente dices, yo supero eso con diferencia, ¿sí? Pero ignoras que ya puesto en la arena es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Todo mundo fuera de la arena es un excelente comentarista deportivo y eso sí que se ve, ¿cierto? Todo el mundo dice, hey, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pegado? ¿Qué se hubiera volteado? ¿Qué se hubiera ubicado? ¿Qué todo? Sí, claro, pero eso es por fuera. Métete tú adentro y te vas a dar cuenta cómo es. Y resulta que de pronto no es uno tan competente, tan capaz, tan hábil como pretende serlo. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿cómo comienzan la realidad de hoy suya? Ya empezó de alguna forma. Por ejemplo,
A veces los hijos tienen que ver a sus papás en unas situaciones de estrechez económica tremendas. A veces uno dice, pobrecitos. Claro, los hijos. Pero ¿cómo empezó? Con un papá despilfarrador, por ejemplo, con un papá que no se preparó, o tal vez en algunos excepcionales casos no tuvo los medios, no tuvo la forma, ¿sí? No tuvo un papá que le dé, ¿sí? Un ejemplo, una referencia, un legado, ¿sí? No se lo dio, ¿sí? Y aparte de eso puede haber estado más viciado a la situación en el sentido que el que es mi papá, pongamos un ejemplo así pues general, ¿sí? No le dio importancia a estudiar y perdió tiempo, ¿sí? Y a veces por ejemplo, de las uniones así desordenadas, de un gusto, por ejemplo, entre hombre y mujer se van a la cama, sale lo que más adelante es una familia, pero esa familia pues casi que no anda porque no tiene la estructura necesaria para que funcionen. Entonces uno dice, pobrecito, sí, claro, pero hay un cómo, a veces 1, 2, 3, 4 y a veces hasta más generaciones antes. Sí, tremendo esto que les digo, porque esta palabra, o sea, a mí me impresiona el valor de la palabra clave del libro de las Lamentaciones. ¿Cómo? ¿Sí? Me impresiona eso. Ahora, desde mi punto de vista, obviamente uno no se va a poner a juzgar ni tiene cómo hacer un juicio completo. El único que puede hacerlo es el Señor, de la realidad humana de todas las circunstancias. ¿Sí? Pues sí que hay una realidad humana de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, porque cada hombre, cada mujer de este mundo, cada individuo y luego más adelante cada país, cada nación, cada comunidad tiene su historia. ¿Sí? Pero esa historia quien la conoce bien es el Señor. ¿Sí? Por eso a veces nosotros nos olvidamos de cómo hemos sido en la corrección con nuestros hijos, ¿sí? Cómo hemos sido, cómo fui yo, por ejemplo, a la edad que mi hijo está, cómo fui yo a la edad en la que mi hija está, por ejemplo. Y resulta que todo papá parece ser perfecto, digamos, en un sentido de que no falla, ¿sí? Pero cuando era jovencito fue muy quizá libertino, fue muy respondón, fue muy así. Entonces, por eso les digo, quien lo juzga es al Señor. Y al final de eso depende todo. ¿Quiénes tienen posibilidades de escribir una historia nueva? Digamos, una mejor condición. Pues, en realidad todos podrían, pero el mayor potencial sin duda que está en los jóvenes y en los niños, ¿sí? Sin duda. Ya cuando, por ejemplo, alguien entre nosotros ya está en una edad avanzada, donde muchos ciclos se cerraron, donde, por ejemplo, no está en edad laboral o en una situación donde formarse es muy difícil porque las cargas son muy grandes, las obligaciones son muy grandes, pues, hombre, pesado. Por eso, pues yo no tengo problema en repetir algo que la misma Biblia dice, ¿sí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y obviamente no solamente nos referimos a estos días de la tierra que de por sí son malos, o por lo menos el siglo en que vivimos sí que lo es. Y ya lo estudiamos hace un tiempo, ¿cierto? Que vivimos en el presente siglo malo, ¿sí? Mire lo que dice, presente siglo malo. Pero además de eso nos referimos, por supuesto, que también al momento donde la oscuridad sea completa, al momento donde la oportunidad de salvación ya sea algo inalcanzable. Usted está vivo hoy, ¿sí? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tomar decisión frente a la verdad del Evangelio. Hoy es el día. Hoy hay oportunidad, quizá mañana también la tengas, quizá, pero ya es algo probable, no certero, ¿sí? Algún día se acabará todo eso y algún día la lamentación será perpetua, ¿sí? Y eso es lo que pasa en el infierno y yo se los tengo que decir. A mí no me interesa si se me aburren, si se me duermen con esto, no me interesa, ¿estamos de acuerdo? Porque yo tengo que decirle a usted algo antes, ¿sí? Para que luego el cómo tenga pues respuestas, ¿sí? ¿Qué hizo Cristo nuestro Señor?
En Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Nosotros vivimos en un siglo malo, ¿sí? Pero aún en este siglo malo, las decisiones van a tener una trascendencia tremenda, y sobre todo aquella que tiene que ver con cómo me paro yo frente a la verdad del Evangelio. ¿Sí? ¿Es usted salvo? Me tomo este momentico para hacerlo pensar en esto. ¿Ya recibió el amor de la verdad para ser salvo? ¿Qué pasa si usted muere hoy? ¿Qué pasa con usted? No, nada. Usted dice, no, cierra los ojos, se acabó. Ah, bueno, si esa es la situación, pues. ¿Sí? Tú no eres cristiano. ¿Sí? Desconoces totalmente la verdad que Cristo vino a revelar. ¿Sí? ¿Sí? Y otro dirá, no, yo bien porque pues fui a la iglesia. Tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Eso no te salva. ¿Sí? Otro dirá, no, bien porque fíjese que llevo una semana, pastor, bien, que no he peleado con nadie, ¿sí? Todo han sido buenos pensamientos y gratitud y todo eso, y gracias a la vida y gracias al universo y gracias al yo no sé qué, ¿sí? Entonces yo estoy, no, bien, aparte yo freno por los animales, pastor, pues yo me voy al cielo, ¿sí? Sí, claro, hay que decirlo, porque hay gente que se cree muy buena, ¿sí? Yo soy vegano, pastor, yo no le hago daño a nadie. Sí, usted sí hace parte, me dirá alguno, de las cadenas de sacrificio más grandes, como la carne, el pollo, bueno, todo eso. Y yo tengo que avergonzado decir sí. Y no pienso dejar de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando usted quiera, lo invito a un asado. ¿Sí? Pero es que yo soy sustituido en mis pecados por mi Señor Jesucristo. Yo estoy salvo, ¿estamos de acuerdo? Yo no tengo que pagar por mis pecados porque ya Cristo pagó por ellos, porque yo pongo mi fe en eso, en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Ahí no interesa más, ¿sí? Le dejo ese pensamiento, ¿sí? Yo se lo dije a alguien hace unos días que se acercó a hablar conmigo, le dije, yo puedo hacer que no te vuelva a ver, y a veces parece dramático, pero es verdad, o porque tú no quieras volver, o porque yo no pueda volver, porque yo sí quiero, o porque cualquier cosa pase, pero te habré dicho esto, ¿estamos de acuerdo? Porque luego habrá un día, donde las cosas no podrán ser reparadas, esas decisiones frente a la verdad del Evangelio, y muy poco importará cuán bien te haya ido, ¿sí? en este mundo. Ahora, obviamente hablamos de una decisión frente al Evangelio, pero pues esto impregna de todos los asuntos. Por eso lo hablamos en un sentido general, es decir, tus decisiones son importantísimas para todo. ¿Por qué te toca trabajar tan duro? Por tus decisiones, ¿sí? Por eso, posiblemente, ¿sí? Por eso, probablemente, tal vez sufriste alguna injusticia, puede ser. Un padre que no respondió, por ejemplo, puede ser un esposo que te dejó con responsabilidades, que no fue lo suficientemente entendido para tomar el rol. Bueno, sí, puede ser, pero ahí decide, ¿sí? Decide que algún día, esas situaciones que tú has decidido en el temor de Dios, porque esas son las decisiones que se toman mejor, en el temor de Dios, esas van a hacer la diferencia. Entonces llegó un día en el que Faraón tuvo un sueño, se levantó turbadísimo y ahí estaba entre su corte, creo que es el copero, y lo vio así, le dijo, mire Faraón, ahora que me acuerdo, cuando yo estaba en la prisión hubo un joven que me dijo que yo iba a volver a mi cargo y que le iba a volver a servir a usted el vino, y se cumplió. Y también dijo que el otro, el panadero, no iba a seguir más en su cargo y que iba a ser ejecutado, y se cumplió. ¿Por qué no le pregunta a él? ¿Se da cuenta cómo funciona el asunto? Por eso, uno nunca, hay
experiencias de vida que son tan exigentes que solo los más fuertes aguantan cierto tipo de rigurosidades en la vida. En este caso, José, pues, de un temple tremendo. Llegó el día hasta que fue exaltado, ¿sí? Y luego cualquiera lo ve encumbrado en Egipto y dice, no, pues, ¿a quién sería que conoció? ¿Cómo sería que le pasaron esas cosas? Tanto buenas o malas, ¿estamos de acuerdo? Tanto buenas o malas. ¿Por qué sería? Tomen en cuenta esto, jóvenes, para que pues les vaya lo mejor que se pueda que les vaya, ¿sí? Ahora, eso que nunca sea un prejuicio de su fe y de su vocación al Señor. Que nunca lo sea, ¿estamos de acuerdo? Pero tengan en cuenta eso. Entonces, la palabra cómo es aquí la clave, ¿sí? Entonces, pierde la condición. ¿Por qué? Tú vas a ver entonces situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo comenzó esa situación que lo llevó a alguien, por ejemplo, a la cárcel o a terminar muerto antes de tiempo o a destacarse en una situación, en otra situación? Por eso es que la gente que sabe poco cree en el talento. Présteme atención a este punto. Obviamente, en este mundo hay unos talentos, ¿cierto? Pero hay otra parte que es disciplina, ¿sí? Y esta es muy importante, este aspecto de la disciplina. Hay gente que dice, uy, qué bonito que canta, por ejemplo. ¿Sí? Y dice, eso es un talento, estás entendiendo mal. ¿Sí? Cuando tú le preguntas a esa persona, probablemente es disciplinadísimo en el estudio. En el tema, por ejemplo, que yo más conozco, que es la música, eso sí que ocurre. Mire, a veces uno dice, yo lo hago bien, ¿sí? Yo lo hago tan bien como la medida de mis esfuerzos de estudio lo permiten. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí. Si yo estudio 1 hora efectiva, se va a notar, ¿sí? Y pasa algo bien interesante, y aquí se los dejo a los músicos para que se pongan serios si quieren servir al Señor con excelencia, como es la premisa, ¿no? A usted ni siquiera le sirve aprender y llegar a un nivel y ahí se queda. No, uno va para atrás. Yo me lo he experimentado, ¿sí? Yo he tenido temporadas donde siento que voy para atrás. En lugar de ir para adelante, voy para atrás. ¿Y por qué? Es porque no hay estudio. Para medio mantenerse vigente o avanzando, usted tiene que ponerse serio con el asunto, realmente, ¿sí? Bien serio, de horas diarias, así. Si no, pues es que hay gente que dice, no, es que la batería es fácil. Sí, la batería es fácil en algunos niveles, ¿estamos de acuerdo? Hay que te pongan un set de 12 micrófonos y que grabes una canción en una sola toma y que te salga bien, ¿sí? En la que no puedes hacer ningún ruidito por fuera del orden, del esquema estético que se quiere para la canción. Claro, eso sí, es fácil. A otros dicen, ¿la guitarra es fácil? Pues claro, si la guitarra la cogen en la fogata y con 3 acordes eso tocan. Pero hay otras guitarras que son duras, ¿estamos de acuerdo? Hay unos niveles, no sé si por ahí hay uno que es como que hace melodías y armonías y ritmo al mismo tiempo. Eso toca es prácticamente acostarse con la guitarra y levantarse con la guitarra y darle y no pensar sino en eso y dar toda su vida en eso, ¿estamos de acuerdo? Así es. Entonces, usted no es que no canta o no mejora porque es pobrecito o este ritmo es muy duro. No, sencillo, tú no estudias. No estudias lo suficiente, ¿sí? Y de pronto alguno dirá, viendo una cierta, pues digamos, referencia aquí cercana, ¿no? Dirá, no, es que el pastor sí le sale. Sí, pero yo he boleado bastante. Por años, y algunos de esos años, la dedicación ha sido muy, muy notable, ¿sí? Muy notable. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sí? Porque otra cosa que me he dado cuenta yo, a mí me hubiera gustado en algún momento, diga usted hace unos 15 años, 20 años, saber lo que sé hoy de la palabra, para tener una forma de pensar mejor. A pesar de que yo no siento que pues mi vida haya sido un desperdicio, que la he embarrado en todo, obviamente no, pues no sería posible decir eso,
A pesar de eso, sí siento que en algunos momentos me faltaron saber ciertas cosas. ¿Sí? Y cuando yo me pregunto ¿por qué? Pues es que no lees. No lees nunca. Obvio que uno que venga 3 veces por semana, 4 con el devocional aprende, pero nunca tanto como quien se pone a leer. ¿Estamos de acuerdo? Y profundiza y va y viene en la palabra y conoce y todo eso para que la vida tenga, o sea, un entendimiento. Eso de la palabra del Señor es tremendo. ¿Sí? A ti te puede rajar, préstame atención a esto, en una decisión, un vacío de Biblia que tengas. ¿Sí? Porque ¿qué pasa, por ejemplo? Mire esto, puede pasar, ¿no? Usted tiene una decisión que tomar, se le presenta una situación crítica y va y quiere llamarme, por ejemplo, a mí, y pum, no tiene señal. Y a veces hay momentos, por ejemplo, donde no se puede, por días. Ahí lo único que te va a sostener es lo que sepas tú. Y ahí se toman malas decisiones, mi hermano. Así es. Y cualquiera dice, pobrecito, no, es que, pobrecito. No, es que nadie nos dijo, o de pronto no con la suficiente énfasis y entendimiento, que es nuestra responsabilidad conocer, ¿sí?, la palabra, tener el contenido de verdad dentro para tomar decisiones. A eso usted tiene que tomárselo muy en serio, ¿sí? Tener el contenido dentro. Y eso le pasa a uno años. Eso no es mágico. O sea, el Señor, o sea, yo he notado que el Señor no es como que interrumpe el curso natural de las cosas. Y si tú has sido mediocre, por ejemplo, pues te prospera. No te prospera. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú has sido incumplido, te prospera. No. ¿Sí? No funciona así. Tienes que ver para dónde vas. ¿Sí? El orden es muy importante en las decisiones, por ejemplo. ¿Sí? Uno debe programar hasta cuántos hijos va a tener, si los va a tener, así. ¿Sí? O sea, es impresionante esto. Porque les estoy hablando de una relación de causa y efecto, que es lo que el libro de Lamentaciones sugiere, el cómo, ¿sí? Es decir, todo. Obvio, hay cosas que uno no puede ver, o sea, uno no ve venir. Una enfermedad, un cambio geopolítico drástico, una situación X, lo que le pasó a José y a otros, pero allí hay algo que decidir. Me quedo, me voy de este país, me quedo. ¿Qué hago? Trabajo, me pongo, busco este empleo, busco este otro. ¿Sí? Vuelvo y repito, casi no hay pobrecitos. Los pobrecitos son relegados a un grupo de personas casi en estado de indefensión, que no tienen condiciones para decidir nada, ¿sí? Niñitos, pobres, claro, ellos sí, los que sufren casi todo lo que, ¿sí?, lo que los adultos imponen, pues, violencia, falta de oportunidades, eso sí, ¿sí? Eso es una cosa especial, pero en general, no, la gente, donde lo han puesto sus pies, allí, ¿estamos de acuerdo? Luego nadie ve el perfil de uno, porque uno es incumplido, o es desleal, o es mediocre, o es chambón, y así se mantiene. Por ejemplo, a mí me sigue llamando la atención cómo es que la gente cree que se va a salir con la suya cuando le roba uno, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, pactamos una entrega de un trabajo, por ejemplo, y yo le pago, y me queda mal, ¿sí? ¿Cómo es que piensan que se va a salir con la suya? Porque ya yo no lo recomiendo. Algún día va a encontrarse en un atasco, que nadie quiere trabajar con él, nadie quiere. Luego ni que venga a orar, diga, pastor, ore para que me salga. Es que tú no entiendes cómo funcionan las cosas, ¿sí? O sea, hay que tomar decisiones. Por ejemplo, muchas separaciones tienen un comienzo, un cómo.
Comienzan, por ejemplo, con insatisfacción, con consumo de pornografía, por ejemplo. Comienzan, por ejemplo, con una conversación prohibida. Comienzan con un trabajo que no se debió tomar, por ejemplo. Así es de tremendo. ¿Sí? ¿Cómo? Así. Y cualquiera dice, yo soy víctima de lo que me ha acontecido. No. ¿Sí? Hay cosas que no. Por ejemplo, hay lugares donde yo no tengo que meter mis narices. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo no hubiera tomado el llamado del Señor? Yo tendría que salir a trabajar de una forma similar a todos los demás, digamos. Y allá expondría mi vida a ciertas circunstancias. Ahí tendría que tomar decisiones también, pero no es lo ideal. No es lo ideal, por ejemplo, que el hombre se exponga y que la mujer se exponga a ciertas situaciones. ¿Sí? Bueno, ahí dejo eso, ¿listo? Entonces, en el versículo que citamos, que fue ya les voy a decir cuál, el del inicio, a ver si lo encontramos. Este es Lamentaciones 1:14. Dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por tu mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. ¿Qué entiende o qué siente el profeta? Ya en un punto respecto de Jerusalén, Judá, y por supuesto, él mismo, lo que se siente es ya no solamente que mis situaciones me han puesto en una condición, sino además que tengo a alguien en contra, muy fuerte. Ese es Dios, ¿estamos de acuerdo? Ahí ya estás perdida esa pelea, mejor dicho, ¿sí? Porque hay unas situaciones que quitamos la mano sobrenatural de Dios y quitamos la mano oscura de Satanás. Y estás tú con tus decisiones, tu capacidad, tu cabeza, tu inteligencia y tu talento. Ahí estás, ¿sí? Ahí estás tú. Pero hay otros momentos donde la mano de Dios está o en favor o en contra, en este caso en contra. Por eso es que dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por tu mano. O sea, ya la cosa se volvió pesadísima. ¿Sí? Así van a caer, digamos, las ligaduras, sobre todo el hombre de pecado, el hombre que practica el pecado y es impenitente, o sea, que no se arrepiente. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. O sea, eso ya es otra cosa, eso ya es decir, además yo siento tu enojo, Señor. Yo siento que tengo esta salida cerrada. ¿Por qué? Porque Dios la cerró. Tengo esta otra salida cerrada, porque Dios la cerró. ¿Sí? Una alternativa cerrada. Así es cuando Dios está indignado. Así es. Esto es muy práctico, señores. Y debemos cuidar. Yo debo cuidar. Pues, si yo caigo, eso hago un ruido el tremendo, hermano. Por eso les agradezco que sigan orando por mí y por mi esposa y por mis hijos y por nosotros en general como familia, digamos, líder. Porque yo caigo de una altura que me quiebra más de un hueso a mí. ¿Sí? Quedó mal, ¿estamos de acuerdo? Y yo lo he pensado, y no crea que tengo mis luchas y cosas. Yo le pido oración a mis pastores, dirección a mis pastores, porque mi lucha es difícil y a veces me siento tentado a tomar unas decisiones que vaya uno a saber lo hondo que se me pueden ir. Cuando Dios está enojado, indignado, ahí sí que la salida ni se ve. Y eso hay que saberlo interpretar, porque en el caso de José no era que Dios estuviera, no. Pero hay casos en los que sí. Ahora dice, me ha entregado el Señor, mire esto, en manos contra las cuales no podré levantarme. Cuando yo leí eso en estos días, yo entendí que hay cosas contra las cuales nosotros no podemos levantarnos, así pensemos que sí, ¿sí? O sea, hay cosas que son más fuertes que uno, muchas de ellas. Y ahí es donde el respaldo de Dios hace una diferencia, ¿sí? Porque ya dejando a un lado todo esto que hemos comentado, yo sí que tengo que comentar que, por ejemplo, cuando la gracia del Señor está en nuestra vida, las cosas se facilitan en ciertos sentidos. No es que sea un cálculo que en todos igual y obligatoriamente, no. Ahí también siguen importando tus decisiones, pero
Claro, con el Señor, por ejemplo, favoreciendo una oración, con el Señor favoreciendo una hoja de vida, con el Señor ministrándote su poder para algún tipo de desenlace. Eso es otra cosa. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos la costumbre de orar, por ejemplo. Vamos a un viaje, oramos. ¿Sí? Venimos de un viaje, oramos. Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Porque la diestra de Jehová hace una diferencia tremenda y se los voy a comprobar con otro verso. Mire, hay un verso aquí en Lamentaciones 2 ya, que dice lo siguiente, Lamentaciones 2:3, ahí un poquito más abajo, dice, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, ese es Dios, retiró de él su diestra frente al enemigo. ¿Qué me pasaría a mí, por ejemplo, si el Señor retira su diestra de mí? No, pues, yo lo digo, tómelo usted como quiera. Yo no tengo la intención de darle ninguna imagen a usted. Fórmese la que usted quiera de mí. Yo digo, para mí es escalofriante que Él quite su diestra de mí. ¿Sí? Tengo que tomar decisiones prudentes. ¿Sí? Hay cosas con las que yo no puedo jugar. ¿Sí? Y usted, obviamente que también. ¿Estamos de acuerdo? Así es, dice, retiró de él su diestra frente al enemigo. O sea, si el Señor me deja solo frente a situaciones, yo incluso podría superar ciertas injusticias, situaciones difíciles, por ejemplo, enfermedades. Dios me cubra con su sangre, con Cristo, nuestro Señor. Pero solo lo dudo mucho. ¿Sí? Y por eso es que la gente que hace su vida apartada del Señor, tarde o temprano tendrá que enfrentar algo que es más fuerte que Él. Y no habrá nada que lo respalde. ¿Sí? No habrá nada que lo respalde. Una de las cosas que es más fuerte que nosotros, se los digo, Satanás. ¿Sí? O sea, el reino de las tinieblas, alguno dirá, pero yo no lo veo, ni lo siento, ni nada. No, el reino de las tinieblas es con diferencia mucho más fuerte que nosotros. O sea, puede confundirnos y meternos una goleada en muchos sentidos, de pensamientos, de emociones y hasta de herejías. Podría llevarlo a uno. Todo eso es fuerte. Que el Señor quite su diestra nomás y vea que... No. Por eso es que, y esto se habla, prácticamente se grita desde el libro de Job. Dios le pregunta a Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay como él otro en la tierra. ¿Sí? Temeroso de Dios, recto, varón recto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿Y qué responde Satanás? Por supuesto que lo he considerado, pero es que el problema es que tú lo tienes cercado por todos lados. Quítale, vamos a ver qué pasa. Cuando el Señor quitó su protección con fines que en algún otro momento vamos a dilucidar seguramente, cuando el Señor quitó, ahí entró la enfermedad, el dolor, la pérdida, todo. Uno a veces no ve la mano de Dios y yo no quiero caer en eso, es decir, yo me hago consciente cotidianamente de su mano. Por ejemplo, yo recuerdo una escena en la que en mi caso yo vi la mano de Dios porque la protección estuvo sobre mi parte económica. Y que a unos trabajadores en un lugar fueron robados, pero lo mío no se lo robaron. ¿Sí? ¿Qué se ve? La mano del Señor, ¿sí? La protección del Señor, mis hermanos. O sea, la diestra del Señor. Yo sé, por ejemplo, que a mí no me va a proteger que yo tenga los mejores hábitos. Tienen que ver, claro, obviamente, es una decisión. Por ejemplo, tener buenos hábitos es una decisión, ¿verdad? Por eso yo no tomo ni jugos, ni nada de esa vaina, ¿sí? Pero yo sé que hay una parte en la que ni eso me va a proteger a mí, que solo Dios me puede proteger frente a algo fuerte realmente, una enfermedad, por ejemplo, una situación, ¿sí? Le estoy diciendo la importancia del respaldo de Dios. Ojalá usted lo valore eso, porque nosotros
gran parte de lo que resulta de nuestra posición frente al Evangelio, mucha atención, es el respaldo de Dios. ¿Quiere usted el respaldo de Dios? Depende de su posición frente al Evangelio. Eso es tremendo. Y de ahí en adelante, pues usted va a tener que ver qué hace, ¿no? Usted puede tener una buena posición frente al Evangelio, aunque quien la tiene, obviamente, ya se reconfigura su forma de operar, obviamente, se reconfigura. Pero usted algunos de ustedes tienen que recuperar eso, se perdió en algún momento. Otros tienen que ganarlo, nunca se ha experimentado. Lo que sí tienen como experiencia es toda una vida de batallas en solitario, digamos, donde todo es más fuerte que ustedes, a veces hasta nuestra propia mente. Por eso, mire, ¿por qué la gente batalla tanto con lo que llaman la salud mental? La salud mental es una cosa compleja, ¿sí? Puede rebajar a cualquiera, ¿sí? Aún en esa parte hay que clamar el favor de Dios. ¿Qué quiero decir? Yo no quiero estar solo, yo no quiero ser el pueblo de las lamentaciones, yo no quiero ser el pueblo del cual Dios retiró su diestra, ¿sí? Yo no quiero ser el pueblo al que el Señor lo dejó solo contra lo que es más fuerte que Él. Yo quiero ser el pueblo que el Señor tiene su diestra extendida, su brazo extendido, su protección, su cerco, y que me hace a veces competente contra cosas que son mucho más fuertes que yo. Por eso uno debe darle gloria al Señor. Cuando uno experimenta victoria, debe darle la gloria al Señor, porque las cosas pueden ser insuperables en la propia condición humana, ¿sí? Insuperables. La única fuerza viene del Señor. Voy a ir cerrando con otros versos. Mire esto. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Ya en este punto, insisto, en Lamentaciones ya se había perdido todo de parte del Señor. No crea que esto no tiene que ver con usted. Tiene que ver. Por eso es que hay una palabra que dice que mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí, o sea, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Usted tiene dos posiciones en esta experiencia espiritual. Usted está con el que está con el mundo, que es Satanás, ¿sí? El príncipe de este mundo, así lo llaman las Sagradas Escrituras, o usted está con el Dios eterno, Dios de Israel, ¿sí? ¿Con cuál está? Usted me dice, no, es que las religiones. Bueno, para eso es la palabra, para que nos demos cuenta que aquí no hay tantos grises como quisiéramos. Aquí es blanco o negro, ¿sí? Y por eso le comento que el tema del respaldo del Señor es estrictamente un tema que corresponde con su posición al Evangelio, no necesariamente a la figura de Dios como tal. Se me acabó el tiempo, pero yo podría comprobar esto ampliamente, ¿sí? Y en algún momento, si el Señor permite, lo haré. Pero ¿qué quiero decir? Es la posición frente al Evangelio. Por eso dice, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está por vosotros que el que está en el mundo. Mire esto. Terminemos con ese verso. El que está con vosotros. Primera de Juan, mire. Primera de Juan 4:3. Un poquito de paciencia y vamos buscando el final. Y todo espíritu que no... Uy, esto es tremendo. Posición nuestra frente al Evangelio. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién? ¿El anticristo? No, el espíritu del anticristo. Por eso en las religiones y en el catolicismo es muy fuerte eso, el espíritu del anticristo. Eso ya está, ¿sí? Hay un espíritu del anticristo que se manifiesta en las legislaciones, en las agendas progresistas, en las agendas globalistas. Se manifiesta en esquemas políticos, en modelos económicos.
espíritu del anticristo. Se manifiesta en perspectivas filosóficas, llamémosle así, sociológicas también, frente a la mujer, el feminismo, frente a los roles del hombre y de la mujer, frente al machismo, frente a una cantidad de cosas. El espíritu del anticristo está. Ojalá yo en algún momento pueda desarrollar esto. Mire, no es de Dios y ahora ya está en el mundo. Ahora, preste mucha atención. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Lo creen? Depende de tu posición frente al Evangelio. ¿Sí? Y los habéis vencido. ¿A quiénes? A todas esas fuerzas. ¿Sí? ¿En qué sentido los vence? En que no nos pueden apartar del amor y la fidelidad a Cristo. En ese sentido vencemos. ¿Estamos de acuerdo? En el sentido en que nada, ninguna ola de iniquidad puede llegar a tocarnos si Dios no lo permite. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, pues hay que siempre mantener una posición de humildad frente al Señor. Porque mayor es el que está en vosotros, pero tiene que estar el Espíritu de Dios en ti, que el que está en el mundo. ¿Sí? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu del anticristo es el mismo espíritu del error. Y el Espíritu Santo es el espíritu de verdad. O tú estás con el uno o tú estás con el otro. Tú dices, no, tranquilo, quédense por allá. No. Eso es una falacia, ¿estamos de acuerdo? En esa misma medida estará o no el respaldo de Dios contigo. Ahora, no hay que confundir, por ejemplo, que Dios esté en contra de uno con que Dios esté tratándolo a uno. Eso es otra cosa, ¿sí? Lo cierto, mis hermanos, es que yo cerraría así. ¿Cómo pasaron las cosas que hoy están presentes en tu vida? Pues esa es tarea tuya analizarla. ¿Cómo hago yo para que las cosas en mi vida futura, cercana, de mediano o largo plazo, estén mejor? También es algo que tú tienes que analizar. Y en ese aspecto hay un factor importante, el respaldo de Dios. Sí, vamos a orar.